Bienvenidos a nuestro programa Academia Bíblica Radial con nuestros anfitriones, el pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén Sánchez. Ustedes nos pueden escuchar cada miércoles a las 8 p.m. por medio de Lidio Radio o por medio de YouTube y su plataforma de podcast preferida todos los jueves. Estamos contentos y agradecidos por su sintonía. Esperamos que este programa sea de bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén. Bendiciones, estimados hermanos, amigos, gracias por estar una vez más aquí con nosotros con un programa más de la Academia Bíblica Radial. Es una bendición contar con su audiencia y saber, esperando que usted se esté gozando con estas enseñanzas, ¿verdad? Y que le estén siendo de bendición. Como siempre, me acompaña nuestro hermano Rubén. Hermano Rubén, un saludo para la audiencia. Dios te bendiga, Pastor Alfredo, y un gran saludo y abrazo a toda la amable audiencia de Lidio Radio, pues, y aquí estamos firmes, ¿verdad?, para continuar con estos estudios. Amén, amén. Qué bendición, hermano Rubén, ¿verdad? Creo yo que es sumamente importante lo que hemos estado hablando en estos programas, últimos programas. Así es. Mirando la necesidad, ¿verdad?, de que los creyentes, ¿verdad?, se edifiquen y se fundamenten en una doctrina bíblica, ¿verdad?, en una doctrina correcta, ¿verdad? Y sobre todo basada en las Escrituras, ¿verdad?, que es la base de nuestra fe y nuestra regla de conducta, ¿verdad? Así es. Nosotros, ¿verdad?, como predicadores que hemos salido a diferentes lugares, nos damos cuenta, ¿verdad?, de la gran necesidad que hay en la gente de basarse y volver a las Escrituras más bien. Así es, así es. Sí. Hay como un divorcio hoy en día, si se me permite el término, ¿verdad? Como un divorcio de las Escrituras. Sí. Hay mucha gente, por ejemplo, creyentes que tiene su propia creencia, pero no tiene fundamento bíblico. Creen a su manera y no creen a la manera de Dios. Así es. Una de las cosas que me sorprende a mí, hermano Rubén, y yo también lo viví cuando recién convertido al Evangelio, miraba yo como mucha gente, muchas personas, ¿verdad? Aún yo mismo, ¿verdad?, andaba buscando siempre que Dios me hablara a través de un profeta, a través de alguien, ¿verdad? Quería escuchar, que me hablaran, que me profetizaran, que me dijeran. Y ya cuando uno va caminando en el Señor, va aprendiendo, va madurando, ¿verdad? Se va dando uno cuenta, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nos va a confrontar, ¿verdad? Tal vez alguna ocasión, ¿por qué no? Alguna ocasión Dios usará a alguna persona para darnos una palabra. Eso no lo dudamos, no lo dudamos, no decimos que no, pero no podemos vivir siempre, ¿verdad?, esperanzados o esperando a que alguien venga y nos dé una palabra, cuando tenemos la palabra con nosotros. Es más, ninguna creencia se puede fundamentar en un mensaje profético. Claro, no. La creencia se tiene que fundamentar en las Escrituras. Así es. Y ni tampoco se puede tomar decisiones en base exclusivamente a un mensaje profético. Exacto. Sí, inclusive lo que uno escucha, uno tiene que compararlo con la palabra, ¿verdad? Para ver si es bíblico primero, ¿verdad? Lo que se le está diciendo a uno. Y volvemos a lo que dije hace un momento. No dudamos que en determinado momento Dios le traiga una palabra, ¿verdad? Pero no podemos basarnos completamente nuestra vida cristiana en eso. Así es. Tenemos la doctrina bíblica. En el programa pasado, hermano Rubén, estuvimos hablando acerca de 4 cositas o 5 que son importantes para del por qué conocer la doctrina bíblica. Dijimos para no incluir en nuestra fe prácticas que no son bíblicas. También hablamos de para poder responderle a otras personas, ¿verdad?, acerca de nuestra fe, cuando nos pidan razón de la esperanza que tenemos. Hablamos también de poder discipular correctamente a los nuevos creyentes, ¿verdad?, para que tengan una doctrina sólida y básica y sobre todo bíblica. Y también nos sirve para la doctrina cristiana, nos sirve para reconocer si las enseñanzas que vemos en la televisión, oímos en la radio, los himnos, la literatura, predicaciones,
tienen bases bíblicas o no. Usted se ha dado cuenta, hermano Rubén, cómo desde que pasó la pandemia, ¿verdad? Vimos nosotros un aumento en los predicadores por las redes sociales, ¿sí? Así es. O sea, empezaron a abundar. ¿Por qué? Porque muchas iglesias ya no nos pudimos reunir, ¿verdad? Regularmente como lo hacíamos por causa de la pandemia. Entonces, muchos nos vimos en la necesidad de empezar a transmitir nuestros programas por las diferentes plataformas digitales, ¿sí? Así es. Y a raíz de eso, pues, ha surgido un gran un movimiento de predicadores, de iglesias, de movimientos, ¿verdad? Que transmiten sus enseñanzas a través de las plataformas digitales. Y el problema no es eso. El problema es de que mucha gente que los escucha no se pone a analizar si verdaderamente lo que le están diciendo tiene base bíblica o no. Así es. Eso es lamentable y está proliferando por todos lados, ¿verdad? Muchas falsas enseñanzas justamente a través, ¿verdad? de las redes sociales y demás. Y el creyente descuidado o no enseñado, ¿verdad? Y se empieza a comer todo lo que escucha, ¿verdad? Y ve por otros lados. Y eso es lamentable. Sí, es triste y creo yo que precisamente por esa razón es que nosotros debemos, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar la manera de implementar en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias y aún en nuestras propias vidas, ¿verdad? El conocimiento de la doctrina. Si hablamos de doctrina, hermano Rubén, ¿cómo podemos nosotros definir la doctrina? Porque hemos estado hablando de la doctrina, pero ¿qué definición le podemos dar nosotros a la doctrina? Bueno, tenemos, digamos, dos definiciones, ¿verdad? Que sería la definición básica de doctrina es enseñanza. Amén. Es enseñanza, para algo así bien sencillo y fácil, es enseñanza. Es la enseñanza bíblica, ¿verdad? De lo que el Evangelio, ¿verdad? Nos transmite, o lo que Dios nos transmite a través de su palabra, ¿verdad? Eso Amén. es lo que es la doctrina. A nivel académico se usa la palabra doctrina para hablar del conjunto de las enseñanzas y revelaciones de Dios en su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que es la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de la enseñanza bíblica correctamente interpretada y aplicada. Amén, amén. Esa es la definición de doctrina, enseñanza. Y eso es exactamente lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y lo primero que menciona dice es útil para enseñar. Así es. ¿Sí? Entonces la doctrina es la enseñanza y ahí vamos a lo que dijo Jesús. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, enseñándoles. Ahora, la iglesia, cuando comenzó la iglesia primitiva, hermano Rubén, la escritura nos enseña, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Entonces la iglesia Así comenzó con una base sólida, bíblica, y nos dice que empezaron perseverando en la doctrina de los apóstoles. No, eso es sumamente importante, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Así es. Porque ellos no enseñaban un evangelio distinto, no era que era una enseñanza caprichosa de ellos, sino que ellos transmitían las enseñanzas de Jesucristo. Amén. O sea, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo es la misma doctrina. Amén. Y ellos hablaban, si miramos el libro de Pedro y el libro de Juan, ellos dicen que ellos hablaban de lo que habían visto, de lo que habían oído. Dijo Juan, de lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Entonces, qué importante es, ¿verdad? Entender que ellos hablaban de lo que ellos mismos habían experimentado. No hablaban de lo que alguien les había contado, de lo que alguien les había transmitido, sino de lo que ellos mismos habían experimentado al andar con Jesucristo. Así es, y aparte la vida de ellos y la forma en que ellos murieron y entregaron su vida por el Señor, ¿verdad? Dan testimonio del poder de la verdad. Amén. ¿Verdad? Como ellos se afianzaron en la verdad de Dios, se agarraron de las enseñanzas, ¿verdad? Y ellos estaban dispuestos a morir, ¿verdad? Por las enseñanzas de Cristo.
Y Bendito Dios. ese es el verdadero evangelio. Amén. El verdadero evangelio, ¿verdad? Te trae esa convicción, esa seguridad, porque no es una teoría, ¿verdad? Amén. Es una enseñanza viviente y es algo que uno experimenta la realidad de esas verdades en nuestra propia vida. Amén, amén. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Cuando la iglesia comienza, ¿verdad? Comienza con una doctrina sólida, básica, ¿verdad? Porque era una doctrina también cristocéntrica, ¿verdad? Todo Así mismo. basado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, leyendo, ¿verdad? Parte de cómo comenzó la iglesia, nos dábamos cuenta que lo que ellos predicaban era Cristo. Pablo, Así cuando es. llega a Corinto, dice: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así Entonces, es. el mensaje era Cristo, ¿sí? Era Cristo. El mensaje era cristocéntrico, y creo que con el paso del tiempo, ¿verdad? Como que la iglesia se ha ido desviando, ¿verdad? De la persona de Jesucristo para enseñar otras cosas, ¿verdad? Que no son que son irrelevantes, ¿verdad? Para la vida cristiana, porque necesitamos entender que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo viene pronto, ¿verdad? También por su iglesia. Y es necesario basarnos en esa doctrina. Así es, pastor. Pastor, mira esto, salió un libro supuestamente cristiano que se llama ¿Cómo activar la mente de Dios? Aleluya. ¿Cómo activar la mente de Dios? O sea, hablando justamente de las falsas interpretaciones, de las herejías, de la falta de conocimiento bíblico y todo eso, y esos libros, pastor, se venden como pan caliente. Mm. ¿Ah? ¿Cómo activar? O sea que el ser humano, la criatura, tiene el poder de activar al creador. Ah, O sí, sea, Dios está desactivado. sí, O sea, es algo totalmente, o sea, una herejía tan grande como esa y tantas otras que hay como sí, esas y peores aún. sí. Inclusive hoy, de acuerdo a lo que muchos pastores, predicadores enseñan, ahora ya Dios no es el creador, ¿sí? Ahora ya Dios no es el amo, ahora Dios es el sirviente de Ujú. nosotros, porque ahora Dios tiene que hacer lo que yo declaro, ¿verdad? Lo que yo confieso. Ahora Dios está obligado a respaldar lo que yo hablo, cuando la realidad es de que nosotros somos los que debemos estar sujetos a lo que Así Dios es, habla y a lo que Dios así es, dice. Pero así es. hoy en día ya Dios no es el amo, Dios es el sirviente. Y qué triste que mucha gente, ¿verdad?, se deje llevar por este tipo de enseñanzas y este tipo de doctrinas, ¿verdad? Que Pablo le dijo claramente a Timoteo, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios. ¿Mm? Así es. Doctrinas de Ujú. demonios, Y espíritus engañadores. espíritus engañadores. Entonces, Ujú. el maestro del engaño es Satanás. Recordemos que así comenzó con Eva, ¿sí? Así es. Pablo dice que la mujer siendo engañada. Entonces, Satanás utiliza el engaño como un arma, como una de sus principales armas, y en los últimos tiempos, ¿verdad? Surgirá mucho más con fuerza este engaño, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Así Entonces, es. trata, ¿verdad? Y va a tratar de engañar a la gente, y ¿verdad? Para que ya no sigan el camino correcto de Jesucristo. ¿Mm? Así es, justamente, y ahí donde viene lo que comentábamos, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Sobre la verdad relativa. Amén. ¿Verdad? Entonces, la verdad relativa, ¿verdad? Entonces eso abre el camino para que la persona crea como quiera, Así es. Así rechace lo es. que no quiera, ¿verdad? Y eso no es así. La Amén. Biblia es la verdad absoluta de Dios, ¿verdad? Y yo tengo que tomar una decisión frente a ellas. Así O es. acepto la verdad absoluta de Dios, o Ujú. rechazo la verdad de Dios para mi propia condenación, o acepto la verdad de Dios para mi salvación. Ujú. Tan importante es la doctrina, o sea, era al principio y es al día de hoy, la doctrina bíblica que Pablo les aconseja, ¿verdad? A los efesios. Allá en capítulo 4, versículo 14, Pablo les dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por Por doquiera de todo doquier, viento de doctrina, así vientos de es. doctrina.
¿sí? Vientos de doctrina. Creo que usted escribió algo sobre vientos de doctrinas en el Sí, día de hoy, sí, algo así, ¿verdad? sí, hay un folleto sobre eso. Dice vientos de doctrinas en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy, sí. Ujú, Entonces, y dice Pablo, sigue diciendo, por estratagema de hombres, y volvemos a la ujú. palabra engañar, que para engañar, dice, emplean Emplean con con astucia. astucia las artimañas del error, ¿sí? Ujú. Entonces, el maestro del engaño es Satanás, y dice que se disfraza como ángel de luz. Y Es aparte, dice, tremendo. sus ministros hacen lo Se mismo, disfrazan, se se disfrazan disfrazan también como ángeles de como luz. ministro, como Tienen ministro de apariencia justicia. de piedad, pero Mm. niegan la eficacia de ella, ¿sí? Así es. Y dice, Pablo le da un consejo a Timoteo, dice, a estos evítalos. O sea, ni atención les pongas, ¿sí? Porque ellos dicen algo, pero viven otra cosa, ¿sí? No, O es simplemente algo tremendo. utilizan a la gente, las manipulan para sacarle su dinero. ¿Mm? Y Lamentablemente, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Una gran manipulación, ¿verdad? Para sacar dinero. Es más, ese libro que te comentaba de cómo activar la mente de Dios, justamente está enfocado hacia las riquezas. ujú, ¿Ah? O sea, como que uno puede manipular a Dios para obtener bienes materiales. exacto, ¿Verdad? O sea, es exacto. totalmente herético, sin ningún tipo de fundamento. Ujú, ¿Verdad? Lógico, como lo escriben personas, ¿verdad? Que tienen cierta trayectoria, cierta fama, que son conocidos, la sí, gente acepta, en vez de fijarse si es bíblico y si está correctamente bíblica la enseñanza, no, se fija en la trayectoria y la fama que pueda tener la persona. así ¿Ah? es. Así, Ahora, ¿qué importa la fama que pueda tener la persona si lo que está transmitiendo está contrario a las escrituras? así es, exacto. El detalle es de que les hablan las cosas que ellos quieren oír, ¿sí? ¿Verdad? Todo, Obviamente, todo predicador, pastor, todo ujú, predicador, todo pastor, todo maestro, nunca va a decirle a la gente lo que la gente quiere oír, así es. sino lo que Dios quiere hablar. Amén, así Es es. lo que Dios quiere hablar. Ajá. Y ojo con lo que dijo Pablo. Pablo dijo que llegaría el tiempo cuando la gente ya no sufriría la sana doctrina, sino que Ujú. teniendo comezón de oír, dice, por Se la misma amontonarán para... comezón que había en la gente de Ajá. oír, se Ujú. amontonarían maestros Ujú. conforme a sus propias concupiscencias, ¿me entiende? O sea, sus Ya, falsas enseñanzas y ajá, y conforme a lo apartarían de la que verdad el oído. exactamente iban a apartar de la verdad el oído y se volverían a las fábulas, porque A es los mucho más cuentos. fácil creer, Ujú. ¿sí? Algo que a mí me gusta oír, ¿sí? Que algo que no quiero oír. Y obviamente Dios, como usted decía, el predicador que es de Dios, el pastor que es de Dios, le va a hablar a la gente lo que la gente necesita oír, Así es, no lo que la gente quiere oír. Cuando la así persona es. va al médico y el médico es honesto, le va a hablar con la verdad. Tal vez no sea lo que el paciente quiera oír, pero es lo que necesita oír, ¿sí? Así es. Yo estuve en una iglesia, pastor, hace unos años, como unos 4 años atrás, ¿verdad? De que, bueno, sé un poquito antes de la pandemia, donde la congregación le pedía al pastor y le daba anotado al pastor qué era lo que tenía que predicar, por ejemplo, en el mes. Wow. Por ejemplo, los 4 domingos del mes, cuál iba a ser sus predicaciones, su temática. Mm, ¿Verdad? Y la congregación, ¿verdad? Le pasaba al pastor. wow. ¿Ah? Bueno, Sí, y eso es algo que no puede ser así, eso es no, totalmente desenfocado, salido del orden establecido por Dios, así ¿verdad? es, Donde un ministro de Dios tiene que buscar a Dios personalmente, orando al Señor para que Dios ponga en su corazón qué es lo que tiene que predicar, ¿verdad? Y predicar claro, de acuerdo a lo que Dios realmente le pone en el corazón con un buen fundamento bíblico, así ¿verdad? es. Y eso es lo que realmente Dios quiere. Amén, amén. Es tremendo cuando miramos nosotros que a veces le queremos dar tanto gusto a la gente que le decimos, escriba en un papelito de qué tema le gustaría que habláramos, ¿sí? Ujú. O sea, ¿qué le gustaría a usted escuchar? Y creo yo que eso es, ¿verdad?, completamente antibíblico, porque Dios nos manda a hablar lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Así Lo que el es. Espíritu Santo sabe
que necesita la congregación, que necesita la gente y no lo que la gente quiera oír, ¿verdad? Así es. Entonces, Pablo, ¿verdad? Le aconseja a los tesalonicenses algo muy interesante. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, retened la doctrina que habéis aprendido. Dice, sea por palabra o por carta nuestra. Retengan la doctrina. Y qué importante es, ¿verdad? Nosotros no solamente aprender la doctrina, sino retenerla, mantener esa fe para no ser movidos, ¿verdad? Por cualquier viento de doctrina. Porque mucha gente, ¿verdad? Que empieza bien, ¿verdad? Y decía el pastor Rafael en el último mensaje que nos predicó, decía él, no importa cómo comiences, sino cómo terminas. Así es. ¿Cómo terminas? Hay gente que ha empezado bien, pero han terminado mal, ¿verdad? Así es. Hay gente que tal vez han comenzado mal, pero están terminando bien. Así es, sí. Pues la vida cristiana, ¿verdad? Es así. Hay que terminarla bien, porque si uno termina mal, de nada sirve. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano Rubén, cuando Pablo, ¿verdad? Le aconseja a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un joven, ¿verdad? Que Pablo lo había escogido para que anduviera con él. Y cuando habla Pablo de Timoteo, le dice, ¿verdad? Que a ninguno tiene del mismo sentir, ¿verdad? Como a Timoteo. Entonces, lo trataba como a hijo en la fe, ¿verdad? Así es. Y una de las cosas que le manda a Timoteo para cuando le dice que se quede en Éfeso es precisamente para eso, ¿verdad? Para que no enseñen diferente doctrina. Exactamente. Para que corrijan, ¿verdad? A los que están ahí enseñando diferente doctrina. ¿Sí? Corregir lo deficiente. Exactamente. Que corrigieran lo deficiente. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que tal vez la iglesia, cuando comenzó, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero con el paso del tiempo, ¿verdad? La iglesia y los creyentes tienden a irse desviando si no se tiene el sumo cuidado de permanecer y de retener la doctrina, y se pueden desviar. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que se queden, le dice Pablo en 1 Timoteo 1:3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, quiere decir que debemos estar todo el tiempo alertas, ¿sí? Todo el tiempo, para no permitir que entren falsas doctrinas. Así es, así es. Y por eso de ahí justamente que los pastores tienen mucho cuidado de recibir personas, predicadores de afuera. Así es. Justamente por eso, porque un predicador de afuera que trae una doctrina distinta, en 45 minutos puede destruir el trabajo de 20 o 30 años. Así es. Y eso es lamentable. Entonces, de ahí justamente que uno tiene que ser precavido, ¿verdad? Y mantenerse firme en la doctrina ¿verdad? Y ir transmitiendo. Yo personalmente, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, a donde voy, ¿verdad? Y lo que hablo con pastores amigos y líderes y todo eso, siempre tratando de dejar algo. Amén. ¿Verdad? Dejar algo bíblico, coherente, ¿verdad? Y que sea bien fundamentado. Claro, claro. ¿Qué podemos decirle, hermano Rubén, a todos esos cristianos, verdad, que nos gusta? Yo también, ¿por qué no decirlo? A mí también me gusta escuchar a ciertos predicadores, ¿verdad? En las plataformas digitales, me gusta escucharlos, pero necesitamos no solo escucharlos, sino analizar, ¿verdad? Analizar lo que dicen y sobre todo hacer lo que decían los de Berea, ¿verdad? Así escudriñar las escrituras para ver si es correcto lo que nos están enseñando. Estamos a punto de terminar este programa, pero ¿qué les puede aconsejar a usted a esas personas que les gusta, ¿verdad? Escuchar aquí, escuchar allá, escuchar más allá. ¿Qué le podemos decir a ellos, hermano Rubén? Bueno, número uno, si ese creyente se está congregando en una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Acudir a su pastor si hay algo que le parece que está equivocado. Si es que está yendo a una iglesia de sana doctrina. Número dos, ¿verdad? La persona tiene que pasarlo por la palabra, a ver si realmente está fundamentado en la Biblia lo que se está diciendo o está adornado con la Biblia, que son cosas distintas. Así es.
Porque muchas veces se adorna con un texto bíblico, pero no está fundamentado, ¿verdad?, en la palabra lo que se está diciendo. Y eso es sumamente importante, que el creyente aprenda a ser bíblico y agarrarse de la palabra, ¿verdad?, por sobre todas las cosas. Amén, amén. Muy bien, estamos casi a punto de terminar este programa y queremos agradecer, ¿verdad?, a cada uno de los oyentes. Gracias por su sintonía. Nos puede dejar sus comentarios si usted gusta, Amén. ¿verdad? Nos puede dejar sus comentarios ahí y nos puede decir qué le parece esta programación. Y nosotros, ¿verdad?, con gusto estaremos leyendo sus comentarios, pero también queremos decirle que nunca deje, ¿verdad?, la doctrina bíblica. Así es. ¿Sí? Y si tienen alguna pregunta, pastor, sobre las doctrinas bíblicas, pues que pueden preguntar, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor estaremos analizando y presentando los fundamentos. Claro, claro. Si usted tiene alguna pregunta, la puede dejar ahí en los comentarios y nosotros la estaremos leyendo y en su momento, ¿verdad?, podremos responderla, ¿verdad? Todo con el fundamento bíblico, ¿verdad?, que es la palabra de nuestro Dios. Así que, estimados hermanos, amigos, gracias por su sintonía a esta programación. Entonces, que Dios me los bendiga. Una última palabra, hermano Rubén, para los oyentes. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y que sigan firmes en la palabra. Amén. Entonces nos vemos en el próximo programa de la Academia Bíblica Radial, aquí por lirioradio.com. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Esto ha sido su programa La Academia Bíblica Radial, por el pastor Alfredo y nuestro hermano Rubén. Les esperamos la próxima semana a la misma hora para el próximo episodio. Les invitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube o nuestro podcast para que no se pierdan nuestras notificaciones. Bendiciones.